Hola, ¿cómo están? Acá de nuevo en Conversando con los especialistas. Hoy un tema muy interesante, quizás para muchos no tan conocido como es la administración y gestión de riesgos, algo que es característico de Sura. Y para eso nuestro especialista invitado de hoy es Ariel Greco. Ariel se desempeña como jefe de administración de riesgos en Sura. Ariel, bienvenido y gracias por el rato para estar con nosotros. Por favor, Martín, muchas gracias por invitarme. Un gusto compartir el espacio contigo y con todos los que están escuchando, obviamente. Ariel, un poco preparamos algunas preguntas como para poder tener dimensión de lo que es tu especialidad y cómo impacta hoy en toda la dinámica de Sura. Entonces, permitime hacerte algunas de estas preguntas y sentirte libre de explayarte en cada una de ellas, así nos vamos introduciendo en el mundo de la administración y gestión de riesgos. Ningún problema. Eh, para eso, eh, la primera pregunta sería, ¿de qué se trata la administración de riesgos? ¿Cuáles son los objetivos que persiguen? A ver, administración de riesgos, nosotros lo llamamos dentro de Sura, ¿no? Pero en el mercado de seguro en general sería los control o control de pérdidas, ¿sí? Que es la traducción literal de eso. ¿De qué trata básicamente? Es inspeccionar los riesgos, particularmente los industriales, ¿no? Los riesgos que tengan que ver con plantas, con fábricas, con depósitos y con todos los grandes riesgos que no entren dentro de lo que sería un uso industrial. Ejemplo, por ejemplo, un edificio de gran altura, un consorcio grande, básicamente esos riesgos, o sea, de los que nosotros necesitamos al momento de suscribir, recopilar o recabar cierta información para mejorar el proceso de suscripción, ¿no? Obviamente necesitamos, o el suscriptor en realidad, porque nuestro cliente interno es el suscriptor dentro de la compañía, necesita tener información para el proceso de suscripción, para iniciar el proceso de suscripción en algunos casos y en otros casos para mejorar ese proceso, ¿no? Bien, y ahí vos tenés un equipo ahí, ¿no? ¿Cómo es, cómo están armados ahí este equipo de administración de riesgos censura? Nosotros dependemos orgánicamente de la vicepresidencia del canal tradicional, que la lidera Federico Bacci. Por debajo de él está el gerente de líneas comerciales, Nelson Di Belonia, y yo le reporto directamente a Nelson. Nelson tiene tres reportes en realidad. Por un lado es Nicolás García Escudero, que es el jefe de Property de Ingeniería, Juan José Verdaguer, que hace la parte de Marín, y luego estoy yo, en la parte de administración de riesgos. Y a su vez tengo como colaborador a Fernando Di Pinto, que hace las veces de analista de riesgos de transporte, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el gerenciamiento de riesgos en Marín. En Property, hoy por hoy estoy yo solo. Y ahí, en este equipo de los que mencionaste que están más cercanos al tema de administración de riesgos, ¿cuáles Sí. son sus funciones y tareas principales en un cotidiano vivir, Mi- digamos? Mira, Martín, nosotros trabajamos en líneas generales a pedido, sí, o a demanda de las áreas de suscripción. Podemos trabajar en diferentes instancias. Eh, yo las definiría en tres etapas. Puede ser en la primera etapa cuando nos traen un prospecto, entonces el área de suscripción nos solicita que vayamos a inspeccionar una planta que todavía no es cliente nuestro como para conocer en qué condiciones se encuentra. Cuando me refiero a condiciones, lo que evaluamos particularmente es el tema de la seguridad contra incendio, además de otras exposiciones, pero digamos la primordial es la seguridad contra incendios, o sea, qué medidas de seguridad tiene la planta, qué exposiciones tiene la planta, y podemos evaluar y definir particularmente qué riesgo es. O sea, me refiero a riesgo como cómo lo clasificaríamos, porque nosotros tenemos una clasificación de riesgos en una escala que va del 1 al 7, después eso lo vamos a ver ya más en detalle la semana que viene, pero definimos del 1, que es un riesgo muy bajo, hasta el 7, que es un riesgo muy alto. Para que sea simple de entender, podemos definir una fábrica de ladrillos, ¿no? A grandes rasgos estoy hablando, como riesgo 1, y un depósito de pirotecnia, una fábrica de pirotecnia como un riesgo 7. Entonces, la función que realizamos es, eh,
verificar la fábrica, la planta o lo que necesite el departamento de suscripción, verificamos las medidas de seguridad y evaluamos qué actividad realizan, ¿sí? Puede ser, como mencionaba, un prospecto, que es un riesgo que todavía no fue suscripto, entonces nos están pidiendo información para comenzar el proceso de suscripción. Puede ser un riesgo que ya se haya tomado, se haya cotizado, se haya suscripto, entonces el suscriptor nos solicita que durante la vigencia de la póliza lo inspeccionemos para ver en qué condiciones se encuentra, o puede ser un riesgo que se inspeccione casi en la renovación de la póliza. En general tratamos de que sea 2 meses antes de la renovación de la póliza. Entonces esas son las 3 instancias fundamentales en las cuales nos movemos. No solamente trabajamos con el área de suscripción, sino también trabajamos con el área de indemnizaciones, porque cuando surgen los siniestros grandes e importantes, y particularmente que tengan que ver con el área de incendio, también participamos y hacemos unas inspecciones en conjunto con el liquidador y en conjunto con el perito que asigne este liquidador. ¿Cuál es el objetivo de esto? Retroalimentarnos, porque la realidad es que la ventaja que tienen las compañías de seguro es la experiencia, y la experiencia básicamente siniestral, ¿no? O sea, conocemos de siniestros. Entonces, desde ese punto de vista, lo que hacemos es retroalimentarnos, obtener información de ese siniestro, cuáles fueron las causas por las cuales se originó, cómo funcionaron las medidas de seguridad, si hubo algún problema o no en la suscripción, o sea, no lo evaluamos nosotros, sino que lo que hacemos es un informe y eso después se hace un análisis entre todas las partes que colaboraron o que participaron en la suscripción del riesgo. Entonces, de esa medida nosotros aprendemos, ¿sí? Y por el otro lado también lo que hacemos es colaborar con el cliente, porque tanto en la etapa previa, que sería la etapa anterior a un siniestro, ¿no? Que es la que comenté anteriormente, como la post siniestro, lo que hacemos es decirle al cliente, bueno, mira, pasó un siniestro, mira, fallaron estas medidas de seguridad, y podemos mejorar hacia adelante implementando estos, siempre haciendo sugerencias para mejorar la calidad del riesgo. Perfecto. Y ahí algo mencionaste, pero para ponerle foco, ¿qué tipos de riesgos gestionan ustedes? Mira, básicamente nosotros nos encargamos de, en lo que es property, ¿sí? O sea, pólizas de ramo integral de comercio, todo riesgo operativo, incendio, nos enfocamos en la parte, valga la redundancia, de incendio, ¿sí? Y qué tipo de riesgos son particularmente industriales, todo lo que tenga que ver con riesgos industriales, pymes y corporativos, ¿no? Eso se identifica más que nada por sumas aseguradas, por la categoría de riesgo que mencionaba anteriormente. Ese es en los tipos de riesgo sobre los que trabajamos. Por el otro lado tenemos la parte del transporte, y lo que hacemos en la parte de transporte, o lo que hace en realidad Fernando Di Pinto, es el gerenciamiento, trabaja con gerenciadores, con lo cual ellos lo que arman son programas de gerenciamiento, que lo que tiene que ver y lo que se evalúa son las medidas de seguridad, controles de rastreo satelital, controles de carga y descarga de mercaderías, o sea, todo lo que tenga que ver con el transporte, ¿sí? Bien. Y controles de izaje, por ejemplo. Entonces, eso es relacionado con la parte de transporte. Y con la parte de property es incendio, básicamente. Pero en líneas generales nos orientamos a pymes, riesgos industriales, corporativos, y lo que salga por sumas aseguradas muchas veces de lo que son civiles, o sea, edificios grandes, ¿no? Grandes consorcios, edificios en altura, en esas cosas. ¿Y cómo es ese método que utilizan para la identificación de riesgos ustedes? Ya, nosotros nos basamos primero en guidelines internos, que son muchas veces guidelines que vienen de épocas anteriores, que tienen que ver con medidas de seguridad. Nos basamos en la normativa local, nos basamos en lo que son normativa internacional relacionada con la materia de seguridad, ¿sí? Ahora, ¿cómo es el proceso? Básicamente son
4 puntos o 4 etapas, lo que conlleva el proceso de una inspección. La primera etapa es la inspección propiamente dicha. Hoy en época de pandemia está un poco complicado las inspecciones presenciales, pero supongamos que estamos en una condición normal, se hace una inspección a la planta del cliente, ya sea que esté en cualquier parte del país en realidad, porque nosotros vamos desde Ushuaia a La Quiaca, nos movemos, y tanto de oeste a este, eh, inspeccionamos la planta del cliente, hacemos toda una recorrida por la planta, tomamos o recabamos información, información que sea general a lo que es la actividad y información particular, lo que tenga que ver con servicios generales, bueno, con detalles que la semana que viene vamos a ampliarlos en particular. Recabamos toda esa información, nos sentamos con el cliente al terminar esa recorrida, le hacemos una devolución de lo que observamos, de las oportunidades de mejora que tiene y de las fortalezas que tiene la planta, volvemos a nuestras oficinas, hacemos un informe de inspección y armamos un programa de recomendaciones, porque la segunda etapa del proceso de análisis de riesgo tiene que ver con las recomendaciones que generamos para los clientes. Entonces, se prepara un informe de inspección, un programa de recomendaciones, el informe de inspección va al suscriptor y el suscriptor lo analiza en función de qué etapa está trabajando sobre ese riesgo. O sea, puede ser en una etapa previa a la suscripción o puede ser en la etapa post-suscripción. Luego lo que se hace es enviar el programa de recomendaciones al cliente y trabajar mancomunadamente con el cliente en las mejoras y en el avance de ese programa de recomendaciones, que son las oportunidades de mejora que nosotros observamos en la planta. Entonces el proceso se retroalimenta. Claro. Si lo volviéramos a analizar, tengo la inspección, el análisis de los riesgos, la identificación de esos riesgos, la generación de un programa de recomendaciones y a su vez esto va girando permanentemente porque una vez que pasó cierto lapso de tiempo se vuelve a inspeccionar la planta y se evalúa cómo fue ese avance en las recomendaciones que fueron solicitadas. Entonces lo que se trata de hacer siempre es trabajar en forma mancomunada con el cliente, ¿no? Siempre digo que nosotros, muchas veces el cliente por ahí es la única cara que conoce de la compañía, es el inspector. Mira. El cliente final, ¿no? El asegurado. Porque el inspector, vos fíjate que a veces el cliente tiene relación con su productor, con su asesor. En algunos casos tiene contacto por ahí con algún ejecutivo comercial de la compañía, pero con el inspector de riesgo tiene cara a cara. Entonces vos, desde esa conexión y esas conversaciones que vos podés realizar con el cliente, surgen un montón de necesidades y también se conecta mucho más. Entonces, a ver, se crean lazos que el cliente puede confiar con la compañía, ¿no? Ahí realmente ve cómo trabaja la compañía. Está bueno ese lazo, el lazo de unión que se hace, que integra a todas las partes, ¿no? Porque obviamente en estas reuniones muchas veces participan los productores, que es sumamente importante que se sumen, eh, porque ellos lo ven de primera mano y le permite, obviamente, tomar conocimiento y nosotros trabajamos en forma mancomunada también con ellos. Mira, Ariel, algo que algo anticipaste, pero le hago la pregunta porque me imagino capaz que puede quedar algo suelto. Un poco vos contaste cómo es la interacción de ustedes con el cliente en los términos de la preparación de la suscripción, si se quiere, o no, a Sura, y bueno, avanzará en un programa. ¿Hay otros casos en los que ustedes interactúan con el cliente directamente? Mirá, a ver, nosotros hacemos esto que te comenté, que son las inspecciones, ahí hacemos contacto directo con el cliente. En algunas ocasiones, o sea, Sura tiene un departamento interno que es lo que estuvimos conversando al principio de la charla. Muchas veces, cuando los riesgos por ahí son más chicos, lo que se hace es contratar inspecciones a terceros, ¿no? Entonces ahí los que participan en representación de la compañía son inspectores externos. Nosotros lo que hacemos es las inspecciones por ahí más grandes, más complicadas, de mayor riesgo,
Eso es lo que hoy por hoy nos reservamos básicamente para lo que es en mi departamento. Lo que se hace en una etapa posterior, que lo que sale del ámbito de una inspección normal, son los programas de administración de riesgos. Ahí el contacto con el cliente todavía es más fluido y penetramos más en la relación con el cliente y con el productor. ¿Qué se hace en estas ocasiones? Cuando el riesgo lo amerita, se hace una inspección tradicional, se obtiene un poco más de información de esa inspección y se hace una presentación. Se arma un PowerPoint y nos sentamos en una mesa, el productor por un lado, el cliente por el otro y nosotros como compañía por el otro, y le mostramos cuáles son los desvíos que encontramos, con mayor profundidad y con mayor detalle. Entonces de eso, lo que es, obviamente, imagínate que la relación es muchísimo más fluida, porque no es un voy a la planta, inspecciono y me voy, sino que ahí se genera un lazo bastante fuerte. Entonces, hacemos la presentación y después lo que se hace es hacer el seguimiento también de recomendaciones con mayor detalle, ¿no? Eso nosotros lo llamamos programas de administración de riesgos. Eh, Lamentablemente no se puede hacer con la totalidad de los clientes, se hace con ciertos riesgos particulares, ya sea por ciertos desvíos que encontramos, por el tamaño del cliente que lo amerita, o sea, tiene que haber cierta necesidad para llegar a esa etapa, pero es una segunda etapa que la realidad es que somos la única compañía que lo hacemos en el mercado argentino. Yo no conozco otra compañía que funcione y que tenga ese lazo de conexión con el cliente y ese contacto cara a cara, ¿no? Con el cliente y de armar estas mesas para presentarle cuáles son sus exposiciones. Qué diferencial, ¿no? Qué bueno que está saberlo y va a estar bueno escucharte más ampliamente, tantos productores como colaboradores, sobre todo del sector comercial, muy pronto. Y antes de terminar, me Sí. corro de la parte, si se quiere, de tu especialidad, pero desde tu especialidad, la última pregunta tiene dos patas. Por ejemplo, ¿cómo juega el rol del ejecutivo de Sura y el productor asesor en el mundo de administración y gestión de riesgos? A ver, es fundamental, Martín. Gracias por la pregunta, porque imagínate que nosotros, a ver, el productor y el ejecutivo comercial son los que arman esos lazos que estamos hablando, ¿no? Nosotros podemos venir como inspectores y muchas veces por ahí el cliente tiene cierto, no digo reparo, pero cierto miedo, ¿sí? Que le auditen su planta. Y ahí interviene mucho el productor, porque esto es un valor agregado también para el productor, que nosotros como compañía los auditemos al cliente. Lo que buscamos en realidad, a ver, las tres partes fundamentales de lo que es un seguro, o sea, asegurado, compañía de seguros y productor, intervienen y esa conexión es fundamental. O sea, los tres queremos que no pase nada, ¿no? Las tres partes interesantes Claro. queremos que no pase nada. Los tres buscamos que no se prenda a fuego determinada planta. Entonces, el interés para los tres es el mismo. Lo que nosotros hacemos es dar un valor agregado y en este valor agregado que hacemos, el ejecutivo comercial y el productor tienen una importancia infinita, porque es el que nos permite y nos facilita esa relación con el cliente, el que nos acompaña y el que nos apoya, mismo para hacer la inspección como para el cumplimiento de las recomendaciones, porque lo que hay que hacer y generar, y que por ahí muchas veces falta, es cierta conciencia del riesgo, que es algo muy importante. Y con respecto a conciencia de riesgo me refiero a cultura de la seguridad, que Sí. por ahí el asegurado lo que es especialista, no sé, en fabricar muebles de madera. ¿Sí? Se especializa en fabricar muebles de madera y por ahí su pata floja es el tema de incendio. Por ahí es un excelente carpintero, pero tiene su planta que tiene ciertas deficiencias en las cuales nosotros podemos colaborar y lo podemos ayudar para que mejore la calidad de su riesgo. Entonces, él que se preocupe por ganar plata fabricando muebles. Nosotros, productor de seguros, ejecutivo comercial,
analista de riesgo y la compañía en sí mismo nos preocupamos porque no tenga problemas, ¿sí? Porque controle sus riesgos y que gestione sus riesgos. De eso se trata. Eso es un funcionamiento que tiene son engranajes que se tienen que mover en forma sincronizada. O sea, no funciona uno si no funciona el otro al mismo tiempo. Vos evidentemente ya tenés una experiencia importante en esto, ¿no? Y te has tenido que vincular desde la experiencia cliente, la vivencia con los ejecutivos de Sura y el productor. La última pregunta tiene que ver con esto. ¿Qué le pedirías a unos y a otros? Me refiero a ejecutivos de Sura y a productores en cuanto a hacer más eficiente la de gestión de riesgo con los clientes. Mira, lo que yo le pediría es que, y que lo nosotros necesitamos, porque es la verdad bastante importante, es siempre tener información del riesgo. Es algo fundamental y ahí el productor y el ejecutivo comercial, la verdad que nos pueden ayudar muchísimo, es tener información del riesgo, porque nosotros cuanto mayor información del riesgo tenemos, mejor análisis podemos hacer, mejor podemos definir las pólizas, las coberturas, evaluar las exposiciones. Eso es fundamental. Y tener en cuenta esto, ¿no? Lo que mencionaba antes. Esto es un valor agregado de la empresa. No, lo que queremos es, y te lo digo, a ver, como parte de la empresa y como profesional, es que no tengan siniestros, evitar que haya siniestros. Y vuelvo a repetir, los tres clientes, productor de seguros y compañía, queremos lo mismo, el objetivo es el mismo. Entonces, creo que eso es fundamental, no tener miedo a tal vez pedir información, solicitarle al cliente esta información y realmente mostrarle qué es lo que queremos hacer, cuál es el valor agregado que podemos darle, brindarle. Y nada, eso es básicamente lo que nos facilitaría mucho las cosas para todos. Facilitar ese tipo de conexión. Ariel, ya despertaste el apetito para el encuentro que vamos a tener. Estuvo muy bueno charlar con vos, te agradezco un montón. La verdad que sé que el contenido de tus presentaciones dan que hablar porque lo haces muy dinámico, así que con esto ya estamos vendiendo tu charla Dale. y tu presentación de la semana que viene. Así que muchas gracias por el rato, así que no te ocupo más tiempo. Al No, por resto favor, los Martín. saludos. Es un gusto, muchísimas gracias por la entrevista y bueno, la semana que viene nos vamos a estar encontrando nuevamente y la idea es esto, ¿no? Ver un poco más en detalle técnico lo que hacemos. Vamos a mostrar una serie de fotografías con desvíos y ahí van a poder ver realmente a qué nos abocamos y en qué detalles nos concentramos cuando hacemos una inspección. Hoy estuvo Ariel Greco, jefe de Administración de Riesgos de Sura. Ariel, de nuevo gracias y al resto nos vemos pronto. Hasta luego. Chau, chau. Martín, gracias.